Belcebú, también conocido como el Señor de las Moscas, es una figura que ha intrigado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Su nombre evoca imágenes de caos, pestilencia y demonios infernales, pero pocos conocen los detalles profundos de su historia. Aunque hoy es conocido como uno de los príncipes del infierno, asociado con la gula y la corrupción, sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, cuando era venerado como un dios poderoso y respetado. La historia de Belcebú es un ejemplo perfecto de cómo las creencias religiosas y culturales pueden transformar una deidad en un demonio temido. Este personaje ha pasado por varias metamorfosis a lo largo de la historia, desde un dios adorado en la región del Levante hasta convertirse en una figura central en la demonología cristiana. Lo que hace a esta figura tan fascinante es que su historia está entrelazada con el desarrollo de la religión, la cultura y la mitología a lo largo de milenios. Es un reflejo de cómo la humanidad ha lidiado con sus miedos, sus deseos y su lucha eterna entre el bien y el mal. Al explorar la historia de Belcebú, también exploramos los rincones más oscuros de la psique humana y cómo estos han sido representados en nuestras creencias y mitos. El viaje de Belcebú, desde un dios antiguo hasta un demonio infernal, es una historia llena de giros sorprendentes, malentendidos y reinterpretaciones. En este relato descubriremos cómo su figura fue moldeada por las diferentes culturas que lo adoptaron y adaptaron, y cómo su influencia continúa resonando hasta el día de hoy. A medida que avancemos, verás que Belcebú es mucho más que una simple figura demoníaca. Es un símbolo poderoso de los miedos y las luchas internas de la humanidad. Acompáñanos en este viaje para descubrir quién fue realmente esta entidad, cómo cambió su imagen a lo largo de los siglos y qué significa su historia para nosotros hoy en día. Para entender la historia de Belcebú, debemos comenzar en el mundo antiguo, donde los dioses y los demonios eran parte integral de la vida cotidiana. Belcebú, o Balcebú, como se le conocía originalmente, era un dios venerado por los filisteos en la ciudad de Ecrón. En este contexto, Baalzebub significa Señor de las Moscas, un título que, aunque hoy parece despectivo, en realidad tenía un significado muy diferente en su tiempo. En la antigua Ecrón, el templo de Baalzebub era un lugar sagrado, donde los fieles dejaban ofrendas de carne en descomposición para honrar a su dios. Las moscas, que inevitablemente se reunían alrededor de estas ofrendas, eran vistas como símbolos de la presencia divina, una manifestación física del poder de Baalzebub. Para los filisteos, este dios no solo representaba la fertilidad y la abundancia, sino también el control sobre la vida y la muerte, ya que las moscas eran consideradas intermediarios entre los vivos y los muertos. El culto a Baalzebub no era único entre los filisteos. De hecho, el nombre Baal era un título comúnmente utilizado en toda la región del Levante para referirse a los dioses locales. Estos dioses eran vistos como protectores de las ciudades y responsables del bienestar de sus habitantes. Baalzebub, como otros dioses Baal, desempeñaba un papel crucial en la vida religiosa y social de los filisteos, asegurando cosechas abundantes y protegiendo a la comunidad de las enfermedades. Sin embargo, a medida que las interacciones entre los pueblos del Levante y los hebreos se intensificaron, la imagen de Baalzebub comenzó a cambiar. Para los hebreos, que adoraban a Yahvé como su único dios, los Baales eran vistos como falsos dioses, competidores del verdadero Dios. En este contexto, el título de Señor de las Moscas adquirió un tono despectivo y Baalzebub fue demonizado como una entidad maligna. Esta transformación de un dios venerado a un demonio temido no fue inmediata.
Fue el resultado de siglos de conflicto, intercambio cultural y reinterpretación religiosa. Sin embargo, sentó las bases para lo que esta entidad se convertiría en la tradición cristiana, una figura demoníaca asociada con el mal, la corrupción y la destrucción. El cambio más significativo en la percepción de Belcebú ocurrió con la llegada del cristianismo. En los primeros textos cristianos comenzó a aparecer como un demonio, a menudo identificado como el príncipe de los demonios. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se menciona a Belcebú en relación con Jesús, cuando los fariseos lo acusan de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta asociación con el mal absoluto marcó un punto de inflexión en la historia de Belcebú. Ya no era visto como un dios local, sino como una entidad demoníaca que trabajaba en oposición directa a Dios. Esta transformación refleja cómo el cristianismo primitivo intentó consolidar su poder demonizando a las deidades de las religiones rivales. Belcebú, que una vez fue un dios venerado, se convirtió en una de las figuras más temidas en la demonología cristiana. A medida que la demonología cristiana se desarrolló, Belcebú asumió un papel aún más central. Se le identificó no solo como un demonio poderoso, sino como uno de los líderes del infierno. Los teólogos medievales lo situaron como uno de los 7 príncipes del infierno, cada uno de los cuales representaba uno de los 7 pecados capitales. Con su asociación con la gula, fue visto como el demonio que incitaba a los humanos a la indulgencia y la decadencia, corrompiendo sus almas a través del exceso. Este papel en la jerarquía infernal lo convirtió en una figura central en los rituales de exorcismo y en la imaginación popular. Los exorcistas lo veían como un adversario formidable, capaz de poseer a los humanos y someterlos a su voluntad. La gula, como pecado capital, se consideraba especialmente peligrosa porque simbolizaba la pérdida de control y la entrega a los deseos más bajos, una puerta de entrada al infierno. Durante la Edad Media, también se convirtió en un símbolo del caos y la pestilencia. Se le atribuyó la capacidad de enviar plagas y enfermedades, utilizando su poder para castigar a los humanos y extender el mal en la tierra. Esta imagen de Belcebú, como el responsable de la destrucción masiva y la muerte, resonó profundamente en una época marcada por la peste y otras calamidades. A medida que la creencia en la brujería se extendió por Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, Belcebú se convirtió en una figura clave en los mitos sobre los aquelarres y las prácticas de magia negra. Los inquisidores y cazadores de brujas afirmaban que Belcebú era adorado como el líder de los aquelarres, donde las brujas se reunían para rendir homenaje al demonio y realizar actos blasfemos en su nombre. Según estos relatos, las brujas invocaban a Belcebú para obtener poder y conocimiento, a menudo a cambio de su alma. Se decía que él presidía los ritos más oscuros y perversos, incluyendo sacrificios humanos y la profanación de símbolos sagrados. En los aquelarres, las brujas negaban a Jesucristo y adoraban a Belcebú como su maestro y señor, lo que reforzaba su imagen como un adversario directo de Dios. Uno de los casos más notorios en los que Belcebú fue mencionado es el de los juicios de Salem en 1692, donde varias personas fueron acusadas de brujería y condenadas a muerte. Los testigos afirmaban que este demonio había sido invocado durante los aquelarres y que su influencia había llevado a las personas a cometer actos de maldad. Estos juicios, aunque impulsados por el miedo y la superstición, reflejan la profunda creencia en la existencia de Belcebú como una fuerza real y peligrosa. Su influencia en la brujería
no se limitó a Europa. En América Latina, durante la época colonial, las creencias en demonios y espíritus malignos como Belcebú también se integraron en las prácticas de sincretismo religioso, donde se mezclaban elementos del catolicismo con las creencias indígenas y africanas. Belcebú, en este contexto, era temido como un espíritu maligno que podía ser invocado para causar daño o para proteger a aquellos que lo veneraban. El miedo a Belcebú y su asociación con la brujería también influyó en la literatura y el arte. En obras como El paraíso perdido de John Milton, Belcebú aparece como un personaje importante, uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que ahora buscan corromper a la humanidad. En estas representaciones, es un símbolo del poder corruptor del mal, alguien que utiliza su influencia para tentar a los humanos y alejarlos de la virtud. Una de las ideas más fascinantes sobre este demonio es su papel en la llamada Falsa Trinidad, una perversa imitación de la Santísima Trinidad formada por Lucifer, Belcebú y Astaroth. En esta tríada infernal, Lucifer representa al líder supremo del mal, mientras que Belcebú actúa como su segundo al mando, encargado de dirigir a las legiones demoníacas y de corromper las almas humanas. Esta falsa trinidad es una invención de la demonología cristiana medieval, que buscaba explicar el mal en el mundo a través de una estructura organizada y jerárquica. Al situar a Belcebú como uno de los líderes del infierno, los teólogos cristianos reforzaban la idea de que el mal era una fuerza organizada y activa, en constante oposición a Dios y a todo lo que es bueno. La imagen de Belcebú como el segundo al mando de Lucifer también aparece en varios grimorios y textos ocultistas de la época, donde se describen los rituales para invocar y controlar a este poderoso demonio. Estos textos advertían que este demonio era extremadamente peligroso y difícil de controlar, ya que su poder podía fácilmente abrumar al invocador. Sin embargo, también prometían grandes recompensas para aquellos que lograran dominarlo, incluyendo riquezas, poder y conocimiento prohibido. Belcebú también es representado en la monarquía infernal, un concepto desarrollado por los demonólogos para describir la jerarquía de los demonios en el infierno. En esta estructura, Belcebú ocupa un lugar destacado como uno de los 7 príncipes del infierno, cada uno de los cuales representa uno de los 7 pecados capitales. Belcebú, como el príncipe de la gula, es responsable de tentar a los humanos a la indulgencia excesiva, llevando sus almas al pecado y, finalmente, a la condenación eterna. La monarquía infernal y la falsa trinidad son ejemplos de cómo la demonología cristiana intentó dar sentido al mal en el mundo, personificándolo en figuras como Belcebú. Al hacerlo, estos conceptos no solo reforzaban la creencia en el poder de los demonios, sino que también ofrecían un marco para entender la lucha entre el bien y el mal en términos de una batalla cósmica entre Dios y Satanás, con Belcebú como uno de los principales actores en este drama eterno. El impacto de este intrigante y temido demonio en la cultura no se ha desvanecido con el tiempo. De hecho, su figura ha seguido evolucionando y apareciendo en diversas formas en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine y la música. Esta persistencia de Belcebú en la imaginación colectiva es un testimonio de su poder como símbolo y de la capacidad humana para crear mitos que reflejen nuestras ansiedades y miedos más profundos. En la literatura moderna ha aparecido en obras que exploran temas de corrupción, poder y el conflicto entre el bien y el mal. Por ejemplo, en la famosa novela El Señor de las Moscas de William Golding, el título hace referencia directa a Belcebú y a la idea de que el mal
reside dentro de cada ser humano esperando ser desatado. La novela utiliza a Belcebú como una metáfora del caos y la barbarie que pueden surgir cuando se rompen las estructuras de la civilización. El cine también ha explorado la figura de Belcebú, a menudo representándolo como un antagonista poderoso y terrorífico. Películas de terror y series de televisión han utilizado su nombre para evocar una sensación de maldad ancestral y de amenaza inminente. Estos retratos a menudo destacan su asociación con la gula y el exceso, así como su capacidad para corromper y destruir. En la música, especialmente en el género del heavy metal, ha sido invocado como un símbolo de rebelión contra la autoridad y como una figura de poder oscuro. Bandas como Queen, en su icónica canción Bohemian Rhapsody, se dice que mencionan a Belcebú, perpetuando su imagen como un ser maligno que desafía el orden divino. Aunque no hay evidencia directa de esto, pero más allá de estas representaciones, sigue siendo un símbolo poderoso de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la virtud y el vicio. Su historia, que comenzó como la de un dios local y terminó como uno de los demonios más temidos en la tradición cristiana, refleja cómo las culturas han lidiado con la noción del mal y cómo han buscado darle un rostro y un nombre. Hoy en día, Belcebú sigue siendo relevante porque representa algo universal: el temor a lo desconocido, la tentación del exceso y la lucha interna entre nuestros deseos y nuestra moral. Su historia nos recuerda que el mal no es solo una fuerza externa, sino algo que también reside dentro de nosotros, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Así, este demonio o entidad se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios miedos y deseos. Su legado continúa, no solo como una figura del pasado, sino como un símbolo vivo que sigue resonando en la cultura moderna. Y quizás esa es la lección más importante que podemos aprender de su historia, que el verdadero poder del mito radica en su capacidad para revelar verdades ocultas sobre nosotros mismos. Si estás intrigado por estos conocimientos esotéricos y quieres descubrir más sobre los misterios ocultos que nos rodean, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Juntos, continuaremos explorando las fascinantes dimensiones de lo desconocido.